Bienvenidos al programa semanal de entrevistas Compartiendo Vida. Queremos que su vida sea edificada a través de las experiencias que nuestro invitado ha tenido con Dios. Cumple tu misión, comparte esta transmisión. Que la gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesús esté con todos ustedes, amigos, internautas, hermanos oyentes. Les habla su hermano en Cristo, amigo y servidor, Pastor Júnior Rubio. Bienvenidos a este programa semanal de entrevistas Compartiendo Vida. Así es, somos de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. La Iglesia Pentecostal Dios es Amor fue fundada por el recordado misionero David Miranda. La dirección, la responsabilidad mundial de la Iglesia y de esta programación es de nuestra presidente, la hermana Ireni Miranda. Nuestra sede mundial está ubicada en la ciudad de São Paulo, en Brasil, en la Avenida do Estado 4568, en La Libertad. Acá en Lima, capital de todos los peruanos, nuestra sede nacional, tanto el Templo 1 como el Templo 2, están ubicados en la Avenida Arica. Templo 1, Templo de la Gloria de Dios, Avenida Arica 248, a cuadra y media de la Plaza Bolognesi. Templo 2, conocido también como Santuario de los Milagros o Cuna de Misioneros, está ubicado en la Avenida Arica 1702, esquina con la Avenida Tingo María. El objetivo de este programa es la edificación de nuestra vida espiritual a través de aprender de las muchas experiencias que nuestro invitado ha tenido con Dios en el desarrollo de su llamado personal. Pase la voz, comparte, invite, promocione, divulgue y le aseguro que nuestro bondadoso Dios te recompensará. Bueno, la invitada de hoy es hija de nuestro recordado líder, el misionero David Miranda, y de nuestra presidente deliberativa, la hermana Ireni Miranda. Está al frente del trabajo asistencial de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor, es decir, la Fundación Revivir. Es madre de 3 hijos ya adultos, Felipe, Paulo y Sara. Es cantante desde muy temprana edad, es predicadora de la palabra de Dios, ha estado en decenas de países en el mundo. Indudablemente seremos edificados en esta entrevista. Estamos hablando de nuestra hermana Leia Miranda. Leia, es un gusto enorme tenerla como entrevistada de esta semana. Desde ahora queremos agradecerte por separar un tiempo de su agenda para compartir un poco de su vida con nuestros oyentes e internautas. La paz del Señor Jesús, bienvenida. Amén, la paz del Señor, Pastor Júnior. La paz del Señor Jesús a toda la gente que me escucha y me ve ahora en esta transmisión. Estoy hablando directo de Brasil, a donde resido en Río de Janeiro. Extraño mucho a toda la gente en Perú y estoy muy contenta por la invitación de estar aquí con ustedes para hablar un poquito de la grandeza, de las maravillas de Dios nuestro Padre. Muchas gracias, Pastor Júnior. Nosotros que te agradecemos y queremos ya empezando la entrevista preguntándote, Leia, ¿cómo fue tu encuentro personal con Dios? Bueno, mi encuentro con Dios ocurrió en el año de 1982. Yo tenía entonces 15 años y mi papá estaba realizando un culto que llamábamos el Día del Ayuno y la Santificación. Ocurría todo 12 de octubre en el Brasil, en todas las iglesias de Brasil y también en las iglesias de América del Sur, Asia, Europa y todo.
Bueno, en este culto me acuerdo que teníamos un largo tiempo de oración y yo estaba ahí con mi hermana, otras hermanas y hermanos también, de rodillas orando a Dios como 1 hora y media, 2 horas. Y en dado momento yo veía a mí misma de rodilla bajo la cruz. Y en la cruz estaba Cristo. Y yo estaba ahí de rodillas bajo la mano izquierda de Jesús. Y de su mano se iba pingando gotas de sangre sobre mi cabeza. Y mientras pingaba sangre, cada gota que caía ia me trasladando así como en una persona translúcida. Cada gota de sangre me cambiaba en lúcida y yo veía esta transformación ocurriendo en mí misma. Bueno, la oración siguió hasta más 1 hora o cosa así. Y cuando me quedé parada, que se encerró la oración, yo dije a Dios, a partir de este instante que yo tuve este encuentro con Dios, yo prometo ser creyente en Cristo Jesús hasta el último día de mi vida. Fue una experiencia inolvidable, muy particular, esta visión que Dios me ha dado mientras yo oí en la iglesia sede nacional. En la época era sede nacional porque no había aún iglesia fuera de Brasil. Y en este culto de 12 de octubre de 1982, mientras yo oraba ahí, yo tuve esta visión de Dios y entonces tomé la decisión. A partir de ahora, de hoy, voy realmente a ser cristiana en Cristo Jesús por toda mi vida. Así ocurrió. Glorias a Dios, impresionante, Leia, la experiencia que has tenido con Dios en tu encuentro, y esto es importante decir, ¿verdad? Porque usted, como yo y otros tantos de la iglesia, somos hijos de pastores, hijos de siervos de Dios, pero Dios no tiene nieto, ¿verdad? Dios tiene hijos y tenemos que tener este encuentro personal impresionante, realmente edificante tu encuentro. Bueno, hablaste un poco de tu encuentro personal con Cristo, pero cuéntenos cómo fue tu llamado para el ministerio personal tuyo, cómo se dio este llamado. Bueno, yo cantaba ya con mi hermana Débora desde cuando tenía 3 años. Wow. Crecí cantando en la iglesia, después haciendo parte de la juventud, un grupo que cantaba también en los cultos. Pero un día era sábado por la tarde, mi papá me invitó a ir con él al programa La Voz de la Liberación, que iba a ser al vivo aquel día. Bueno, yo fui y ahí estaba yo con él hablaba de las maravillas de Dios, los testimonios y todo, y del amor de Dios, nuestro Padre y tal. Y entonces él me llamó a mí y dijo, hija, yo quiero que ahora usted haga una oración con todos los oyentes. Y esto ocurrió luego de esta visión que yo tuviera en el día 12 de octubre. Luego, mi papá me invitó a ir con él en el programa para hablar en vivo con los oyentes. Y cuando me invitó a hacer una oración ahí en el programa, yo inicié orando y yo creía que iba a orar unos 2, 3 minutos, pero yo oré como 15, 20 minutos sin cesar. Y nosotros ahí en el estudio sentíamos mucho la gracia de Dios en esta oración. Incluso yo lloré mucho porque sentía la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es algo que me emociona hasta el día de hoy.
muchos años después, me acuerdo de aquella fecha en que yo estaba ahí con mi papá en el estudio, haciendo esta oración, sintiendo la presencia de Dios, la gracia del Espíritu de Dios. Y cuando encerré esta oración, mi papá entonces habló: a partir de hoy, todos los sábados por la tarde tendremos el programa Joven, La Voz de la Liberación, que será presentado por mi hija Leia. Nosotros no habíamos combinado nada, no habíamos hablado sobre esto. En este preciso momento, mi papá dijo: a partir de hoy, todos los sábados, mi hija Leia va a presentar el programa Joven, La Voz de la Liberación. Así empezó mi carrera o mi ministerio con Dios, porque después también empecé a predicar la palabra de Dios y así fue hasta el día de hoy. Interesante esto, bueno, un poco, es que la historia de ustedes, ¿verdad? Ellas se mezclan con la historia de la iglesia. Por ejemplo, el programa Joven, yo también ya presenté el programa Joven en mi juventud y ahora estoy sabiendo que de ahí nació el programa Joven. Interesante este dato, o sea, tu llamado personal se mezcla también con la historia de la iglesia. Es bastante interesante para nosotros. Pero una experiencia inolvidable en el desarrollo de tu ministerio personal, no de tu vida como un todo, pero de tu ministerio personal, ¿cuál sería esta experiencia inolvidable que usted compartiría con nosotros? Sí, yo estaba en un culto al aire libre en una ciudad del estado de Río de Janeiro, a donde vivo hoy. Es una ciudad que se queda como 2 horas de viaje. Y yo estaba ahí en una plaza cantando. Mientras yo cantaba alabanza a Dios, un hombre que estaba en una silla de ruedas se quedó parado, empezó a caminar. Y hacía como 16 años que él no caminaba. Estaba en una silla de ruedas. Mientras yo cantaba, no oraba, no predicaba nada, solo cantaba. Mientras yo cantaba, este señor se quedó parado y empezó a caminar para la gloria de Dios. Fue algo que me ha marcado muchísimo. Ocurrió hace algunos años, pero no me olvidé jamás de este día, de este gran milagro por medio de la alabanza. Glória a Deus. É realmente uma experiência, digamos, diferente, verdade? Já que estamos acostumbrados a ver os milagros através de las oraciones específicas por milagros y a veces también a través de la predicación de la palabra. Pero realmente el milagro ocurrir mientras se está cantando es algo diferente, algo que seguramente marcó su vida. Bueno, ¿hay alguien, o digamos un cantante, un predicador, alguien que sirvió de inspiración para el desarrollo de tu ministerio personal? Mi papá y mi mamá. Yo no tengo duda que ellos son mi inspiración desde siempre. Mi papá por su gran fe, su confianza, su coraje, su valentía. Mi mamá por su amor, su cariño, su dedicación. Incluso si hoy estoy haciendo lo que hago, es porque mi mamá me inspiró muchísimo y inspira aún hoy día a demostrar el amor de Dios para las personas que nada poseen, nada tienen, porque el amor de Dios es así que se demuestra a través de las obras, no solamente por las palabras, sino también por lo que hacemos o podemos hacer a las personas menos favorecidas, no sé cómo se habla en español. En fin, entonces mi papá con seguridad me inspiró muchísimo y hoy día también mi mamá. Sí, indudablemente es ejemplos
impresionantes de fe, de trabajo, de servicio, de dedicación para el reino de Dios. Leia, sabemos que la comunión con Dios es algo imprescindible en el desarrollo del ministerio, independiente de qué área estés desarrollando tu llamado, tu ministerio. Quisiera saber cómo es tu devocional diario. Bueno, a mí me gusta más hacer mi devocional por la mañana. Entonces, cuando me despierto, hago una oración y leo la Biblia Sagrada, la palabra de Dios, y escucho una canción. Algunas veces yo misma canto una canción. No escucho, pero canto. Y bueno, me dedico a esto como 20 o 15 minutos, no más de lo que esto, porque en todo el día, sea a las 10, al mediodía, o 1 de la tarde, o 4, o 18 horas, no importa. Todo el tiempo, en la verdad, yo estoy orando a Dios. Muchas personas saben que yo estoy en la coordinación general de la obra beneficiente de la Iglesia Dios es Amor. Y me quedo resolviendo problemas todos los días. Todo el día, desde que empiezo el día hasta por la noche. Y cuando llegan problemas que yo no consigo resolver, lo que hago es orar. Entonces, todo el día paso orando, pidiéndole al Señor que me ayude y todo más. Entonces, mi devocional es por la mañana, durante todo el día. Muchas veces hay momentos en que hago oraciones también. Y por la noche, yo tengo el hábito de orar antes de acostarme. Y también cuando hago campañas de oraciones por la madrugada, que incluso estoy ahora haciendo una en favor de unas personas específicas. Entonces, mi devocional con Dios no ocurre solamente en un determinado momento del día, sino que todo el día y por la noche y a veces también en la madrugada. Pero yo no pienso que sea algo difícil de hacer, porque es muy natural para mí. Es muy natural pedirle a Dios ayuda para el día a día, los problemas, las situaciones. Entonces, así es una comunión muy maravillosa y a mí me gusta muchísimo tener esta comunión con Dios por todo el día. Glória a Deus, que bueno saber. Leia, sabemos que para que prediquemos a palavra do Senhor, a oração é imprescindível, a consagração, o ayuno, pero também sabemos que temos que conhecer um pouco do texto que vamos predicar, que vamos falar, ¿verdad? O contexto cultural, histórico, de todo, ou seja, todo o contexto de lo que vamos predicar. Quisiera saber se puedes compartilhar com nós como é tu rutina de preparação de um mensaje, de um sermão quando predicas. Bueno, cuando recibo una invitación, yo empiezo a orar por esta fecha, cuando estaré predicando la palabra de Dios. Y cada una de estas fechas, cuando ocurren los cultos especiales y todo más, yo veo como una batalla espiritual. Entonces, de víspera, o sea, si voy a predicar en el domingo, entonces sábado me quedo sola, retirada, no converso, no hablo con mucha gente, solamente el esencial, lo básico, lo necesario. Me quedo ahí solita en comunión con Dios todo el día, leyendo la palabra de Dios y preguntándole a Dios, ¿qué quiere que yo hable? ¿Cómo usted va a hablar a la gente a través de mí? Y ahí me quedo orando y leyendo la Biblia, solamente yo y Dios. Por la noche, el fines de la tarde, Dios me inspira una predicación. Yo hago apuntamientos sobre el asunto de la prédica.
y el día siguiente, o sea, el domingo, yo hago algunas horas de ayuno por la mañana. Si el culto se va a ocurrir por la mañana, entonces hago el ayuno en sábado. Pero se va a ocurrir por la tarde de domingo, hago el ayuno algunas horas por la mañana. Después, en oración, yo entrego a Dios mi ayuno, me alimento, porque si yo voy a predicar sin haberme alimentado, yo puedo pasar mal. No sé cómo se habla en español. Bueno, entonces entrego mi ayuno al Señor, me alimento, me preparo y voy al local de la concentración. No llego muy temprano, porque cuando llego temprano, las personas ven a mí para pedir, para sacar fotos, o para hablar algo, o para iniciar una conversación. Y a mí no me gusta perder el foco de esta batalla que va a ocurrir en pocos minutos ahí en este local. Entonces llego como 10, 15 minutos, el máximo, antes de iniciar la prédica de la palabra. Entonces llego, predico la palabra, canto alabanzas a Dios, y cuando encerro, entonces ahí sí, doy por encerrada también la batalla de este día, de este momento. Ahí sí me permito hablar con las personas y sacar fotos y reír con todas las personas que a mí me gusta, porque tengo mucho cariño y todo más. Y después de este momento, regreso al hotel, me preparo para el día siguiente regresar a mi casa. Entonces, el momento de preparación de la prédica es algo que yo me quedo retirada en silencio para escuchar la voz de Dios, para comprender lo que es que Él quiere hablar a mí también y a las personas por medio de mi voz. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno saber de todo este contexto, ¿verdad? Tuyo en la preparación de un culto, de un mensaje. Leia, sabemos que estás haciendo bastante cosas, además de cantar, predicar la palabra de Dios. Estás al frente de la Fundación Revivir, que es motivo de mucho orgullo para nosotros que estamos en la iglesia tantos años, ¿verdad? Ver un trabajo hecho con excelencia como es el trabajo de la Fundación Revivir. Pero quisiera saber, ¿qué cosa más que todavía no haces y le gustaría hacer en la obra de Dios? Bueno, yo creo que hago todo lo que quiero hacer, porque los ministerios en la iglesia son muchos, ¿verdad? Hay ministerio de mujeres, hay ministerio de jóvenes, hay ministerio de alabanza y todo. Bueno, yo estoy cuidando de uno de los ministerios, que es del amor a las personas carentes. Y por veces yo puedo predicar la palabra de Dios, por veces yo puedo alabar también, por veces yo puedo hacer programa de radio en vivo. Entonces yo creo que estoy haciendo todo lo que a mí me gustaría hacer, pero Dios lo sabe todo. Entonces, si quizás aparezca algo más para hacer, Señor, eisme aquí. Amén, gloria a Dios. Leia, nosotros, algunos predicadores, algunas personas dicen que la generación de cristianos que tenemos en el siglo XXI es quizá la generación más débil. Algunos llegan al punto de decir que somos la generación más cobarde de toda la historia si comparamos principalmente, por ejemplo, con los primeros cristianos, aquellos cristianos que leemos allá en Hechos 2, los cristianos que morían en las manos de los emperadores, pero no dejaban de reunirse, de servir a Dios, de adorar a Dios. ¿Qué cosa, comparando estas generaciones, o sea, la generación actual con la generación de la iglesia primitiva,
¿qué cosa destacarías? Bueno, hoy día es bien verdad, está muy claro esto que los cristianos dejan a desear si se hablan. Cierta vez escuché un hermano de una región a donde ocurre persecución a los creyentes. Y él decía que no le gustaría a él salir de ahí para un local a donde no hubiera persecuciones a los creyentes, porque él tenía miedo de no ser el creyente que él es ahí a donde está. O sea, por las persecuciones, él se involucraba a orar más, a estar más junto a Dios, pidiendo fuerza y entregando su vida en las manos del Señor con una frecuencia mucho mayor. Y a él temía que si no hubieran las persecuciones, él no sería una persona así, sería un creyente que no iba a orar tanto, no iba a dedicar su vida tanto a Dios y cosas así. Entonces yo pienso que él estaba cierto, estaba correcto en pensar de esta forma, porque muchos creyentes en nuestros días no aguantarían las persecuciones, porque son creyentes que están caminando lejos de Dios. ¿Cómo? Es creyente, salvo en Cristo Jesús. ¿Cómo está lejos de Dios? Sí, está lejos en la comunión con Dios. Y la comunión que nosotros tendremos que tener para que en las pruebas, en las tentaciones y todo, nosotros podamos decir no, rechazar el pecado, la tentación y todo más. Entonces, lo que necesita, lo que es preciso, necesario en el día de hoy es que los creyentes se porten o procuren estar más cercano a Dios, porque las luchas vendrán, no hay duda, las luchas vendrán. Y cuando vengan las luchas, que los creyentes estén preparados por estar cerca de Dios, así como la iglesia de los primeros tiempos estaba preparada porque estaba muy cerca de Dios a través de Cristo Jesús, que estaba ahí, después fue de regreso al Padre, pero no dejó a la iglesia solita, sino que envió el Espíritu Santo de Dios para estar con la iglesia todos los días. Lo mismo ocurre en los días actuales. El Espíritu Santo de Dios sigue con nosotros. Es una promesa de Dios a través de Jesucristo. Y si Jesucristo dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros, entonces Él está, el Espíritu Santo de Dios está. Nosotros somos los que tenemos que buscar y procurar y estar más cerca de Dios con esta comunión a través del Espíritu de Dios. Porque si compararmos la iglesia actual con la iglesia de aquella época, nosotros no somos creyentes de verdad. No somos. Entonces, los que nos escuchan, que no tienen aún este compromiso de verdad de ser un cristiano que soporte las luchas, las probaciones y pueda decir no para el pecado y rechazar la tentación, acérquese a Dios para ser como la iglesia primitiva, como la iglesia de los tiempos iniciales de la iglesia en esta tierra. Así es, gloria a Dios. Has estado en África, ¿verdad? ¿Cómo fue esta experiencia? Muy impactante, muy impactante.
por todo, tanta cosa y además la cultura de la gente ahí en África, cómo ellos adoran a Dios y hacen cultos a Dios. Es una alegría abundante en las personas cuando están en el culto a Dios. Es algo fenomenal, muy impactante. Y de la cultura es algo que muy diferente de Brasil, muy diferente de Perú, muy diferente de los países de Centroamérica y todo. Pero es un pueblo que además de sufrir, porque ellos sufren mucho, además de esto son un pueblo lleno de alegría y que aman a Dios sobremanera. Pero me impacté mucho las primeras veces que estuve ahí en algunos países de África. Sí, es impactante verdaderamente. Bueno, has estado en otros países también, diferentes continentes, diferentes culturas. ¿Alguna otra experiencia que has tenido en otro país para compartir con nosotros? Bueno, yo estuve en los países de Centroamérica, los países de América del Sur, América del Norte, algunos de Europa, pero aún no estuve en países de Asia y de Oceanía. Pero sin duda, lo que me ha marcado muchísimo fue estar en las iglesias de África, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Mozambique, Angola y otros más. Glória a Deus. Bueno, vamos a hacer una breve pausa ahora para algunos avisos importantes de la obra de Dios y ya regresamos con todos ustedes. Cumple tu misión, comparte la transmisión, no te vayas, ya regresamos. Estás acompañando el programa Compartiendo Vida. Ya regresamos.